Hola, buen día. Tenemos unos invitados de lujo. Tengo aquí a mi lado derecho es a la licenciada Judith, es la psicóloga del Instituto Ser Libre. Y también por el otro lado tengo a Gilberto Gardea, que es nuestro enfermero, es nuestro incluso consejero dentro del instituto. Y creo que son de lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, no me presenté, soy Lupita Venegas, soy subdirectora de aquí del Instituto Ser Libre. Y vamos a hablar de un tema que la verdad es algo complicado, pero que tengo a las personas indicadas que son expertos en la materia. Vamos a hablar, de hecho traigo aquí hasta mi acordeón, porque sí son muchísimos puntos, pero sé que ellos lo manejan, lo han estudiado, incluso hasta lo han vivido. Entonces, hoy vamos a hablar de algo que incomoda, pero que está pasando. Y no sé si recuerden que estuvo pasando hace, pues no hace ni mucho tiempo, yo creo que hace como un mes en la Ciudad de México, que se estuvieron cerrando centros o los llamados anexos. Y la pregunta que quiero hacerles a ustedes y que quiero que me respondan con claridad y tal como debe de ser, como expertos que son en la materia, como profesionales que son en la materia, ¿qué hacemos con una persona, a lo que les acabo de decir ahorita de la Ciudad de México, que están cerrando los centros, pero sabemos que los están cerrando de una manera porque no están trabajando con las normas, no están siendo, ahora sí que, dándoles esa humanidad dentro de un lugar de internamiento que necesita un ser humano que está bajo una situación de calle, una situación incluso en adicciones? ¿Qué haríamos con una persona que necesita ayuda, pero que no quiere recibirla? O sea, eso quiero que me lo contestes tú, Gil, porque tú estuviste dentro de ese proceso, que necesitabas la ayuda, pero que no la querías aceptar. Yo pienso, madrina, que, o sea, hay como que momentos en los que, como usted dice, sabes que necesitas la ayuda, porque hay momentos durante tu actividad de consumo en los que no te la pasas realmente bien. O sea, hay pequeñas partes dentro de toda esa historia en la que como que por varios momentos te pega el rayito pues desapendejador y dices, bueno, o sea, ya estoy cansado, pero pues es todo un rollo bien como que fisiológico de dependencia el que no te hace desprenderte en su totalidad, porque amaneces y vuelves a consumir, vuelves a frecuentar los mismos lugares, así que yo pienso que desde mi punto de vista, cuando no la quieres, pero como muchas personas dicen, ¿verdad? Te la imponen o te tienen así en lugares en contra de tu voluntad, siento que debes de tener esa parte muy receptiva para ya estando una vez aquí adentro entender que a lo mejor no era lo que querías, pero sí era lo que necesitabas. Entonces, a veces piensan las personas de que estamos incurriendo en un delito por privar de la libertad a la persona, pero es como dicen, o sea, pueden criticar el método, pero pues ¿qué van a decir del resultado? ¿Sí me explico? O sea, ¿cuántos resultados positivos de esa manera no ha habido? Era como lo decíamos ahorita, o sea, yo soy uno de esos, ¿me explico? En el solo por hoy, claro, porque pues, o sea, no es como que tengas ya escrito el futuro de que, güey, pues nunca voy a caer, no, pues a huevo que en el solo por hoy. Pero por decir, yo en un momento sí, cuando venía y me traían, yo decía, chinga, pues ¿quiénes son estas personas? Al ver a mi padrino acá de 2 metros, alto, bronceado y guapo. O sea, dices, pues ¿quién es este vato, va? Y ver a los otros 2 güeyes así, o sea, pues saliendo de una comandancia, o sea, sales como un perrito bravo, pues, queriendo tirar chingazos o queriendo implementar la huida. Pero ya estando, yo me acuerdo mucho que cuando venía, vi un atardecer, porque pues yo soy de Parras, veníamos de Parras de Torreón, y era como si me hubiera abierto la mente en ese momento, a lo mejor porque ya también estaba cansado, y dije, bueno, chingue su madre, vea, a donde vaya. Pero de todos modos, el llegar enojado, el llegar desconfiado, o sea, imagínense, uno, si afuera no confías en tu propia familia, ¿qué vas a confiar en alguien que nunca has visto en tu vida? Que te dice, tranquilo, aquí vas a estar bien, yo te voy a ayudar. O sea, les dices que sí, pero por adentro, chinguen su madre, o sea, no me vengan con mentiras. Y en ese proceso de entender que sí funciona, o sea, cómo vas mejorando, cómo se va disipando la ansiedad, cómo tu mente se va pues aclareciendo y todo eso, es como que siento lo que eventualmente te va dando la respuesta de que, repito,
no es a lo mejor lo que quería, pero era lo que necesitaba para salir de ahí. Oye, bueno, no sé, yo tengo otra pregunta también a lo que acabas de platicar, porque eso sucede en todas las personas con una adicción. O sea, dice, entre la familia, más que nada, la familia y hasta ustedes, ¿verdad? Como familia yo puedo decirte, ¿lo dejamos decidir aunque se esté destruyendo? ¿O intervenimos aunque eso significa en contra de su voluntad? Porque la verdad muchas veces yo les puedo hablar como familia de una persona que consumió durante muchísimos años y perdió la batalla dentro de las adicciones, porque en ese momento no había un lugar que conociéramos nosotros, voy a decir nombres, en aquellas 24 horas, en aquellos años, lo único que existía era Fuerza Viva, y de ahí existía Pirineos. Entonces nosotros lo llevamos a ese centro, a ese anexo, porque ahí sí era un anexo, incluso era tan tétrico que llegábamos y lo que veías primero al entrar a la oficina era una puerta como de... La reja como de separos. Sí, una reja de separos, en verdad. ¿El penal? Sí, parecía un penal, O sea, que estaban te daba adentro. miedo, o sea, y era sucio desde que llegabas, o sea, era algo, pero digo, pues no hay más, o sea, nosotros veíamos a nuestro hermano que se estaba destruyendo en las adicciones, pero la verdad nosotros estábamos incluso negadas, no sabíamos ni qué hacer porque nosotros pensábamos que se estaba destruyendo porque él quería, o sea, no sabíamos que era una enfermedad y que era la enfermedad del alma, porque ahorita está saliendo en todas y en muchísimas clínicas que se está poniendo un chip, que se está poniendo X, y la verdad he visto personas con eso y que siguen consumiendo. Sí. Entonces, no es más que la enfermedad del alma, porque sí o sí tienes que trabajar, ahora sí que es tus emociones. ¿Sí? A esto que te acabo de preguntar, Gil, contéstamelo y ya después ahorita voy para que me lo explique. Ahora sí que la psicóloga respecto a como salud, ¿verdad? Claro. Yo pienso en ese aspecto, Marina, que por decir, yo estoy totalmente de acuerdo en que deben de tomar la decisión sin el consentimiento del usuario. Como usuario que soy y que fui, yo no lo iba a hacer por mi propia cuenta. O sea, claro, o sea, existen las excepciones y lo que usted quiera, pero pues al final del día siguen sin esa parte emocional, siguen sin trabajarla. Entonces, yo, poniéndome a mí como ejemplo, yo no lo hubiera hecho por mi propia cuenta, ¿sí me explico? O sea, a mí sí me necesitaban traer, sí necesitaban tomar la decisión sin consultarme, o sea, de la manera que fue. No hablo que de una manera en la que te agarran a golpe ni nada, no, o sea, pero sí sin consultarme porque por mi propia cuenta no lo iba a hacer. Yo pienso que a veces ahí el problema está en que los familiares romantizan el amor que se tiene de familia al adicto y dicen, no, pero ¿cómo le voy a privar de su propia opinión, de su libertad, de que él por sí mismo decida? Güey, dices, no mames, o sea, está bien, no lo hagas, pero de rato lo vas a ir a recoger a un hospital o lo vas a ver tirado con un balazo en la cabeza, con una cuerda en el cuello, lo vas a ver pidiendo dinero en la calle, ya sin una posibilidad de salvación, porque, o sea, todo ese proceso neuronal se va a atrofiar, ¿me explico? Se va a dañar y ya no va a haber vuelta atrás, van a quedar secuelas, se va a perder, ¿me explico? Entonces, esa frase cacahuatera, como lo quieran llamar, es muy real, ¿me explico? La de cárcel, muerte u hospital, solamente hay 3 caminos y eso es muy real. O sea, yo viendo en las condiciones en las que ya vivía como persona, o sea, es realmente claro que estás en un declive y en un deterioro imparable. Que si alguien no llega y te dice, véngase para acá, güey, aunque no quiera, tú vas a ir en picada y te vas a empinar y vas a acabar en un pinche pozo del que capaz jamás vas a volver, ¿me explico? Y lo peor es que te llevas a todos, no enfermas nada más tú, enfermas a todos. Quitas noches, quitas paz, das ansiedad, das patologías, ¿me explico? O sea, fisiológicamente hablando, le regalas enfermedades a tu familia. Y mi mamá está de testigo, o sea, entonces, contestando a su pregunta, claro que yo estoy de acuerdo en que deben de hacerlo en esas situaciones sin el consentimiento del compañero, porque si no, entonces no esperen recogerlo más que en otro lugar como un hospital o en una cárcel, irlo a visitar o irlo a recoger de la carretera muerto o en una cloaca, ¿me explico? Así sea de la clase social más baja hasta la más alta, porque la droga no perdona.
No, y me queda claro que incluso hay familias de una clase social, hablando económicamente alta, y son de los que más se drogan y no quieren ir a un internamiento. O vámonos a llevárnoslos a Oceánica. Yo no digo que no sean malas clínicas, sí son buenas clínicas, pero ahí te dan otro tipo de alternativas muy diferente y que te cuesta súper carísimo, que hubiéramos querido todos, simplemente yo hubiera querido tomar un curso, un diplomado ahí, pero me costaba súper carísimo y no pude, a lo mejor al rato. Y sí me gustaría preguntarle a la licenciada Judith, a lo que le acabo de preguntar a Gilberto, tú como profesional, como psicóloga, cuando llega un paciente a tu consultorio o una mamá desesperada y el decirte qué puedo hacer con él, o lo interno, o tú como profesional a las normas, incluso a las leyes, incluso a lo ético como profesional, porque nosotros como profesionales, yo en mi caso como licenciada en Derecho, al momento de recibirte haces una promesa, igual los psicólogos, igual los médicos, pero se supone que tiene que existir alternativas de alguna manera. Dicen, es que ¿a qué vas a un anexo si no hay profesionales? Hoy en las clínicas, en los institutos, nos estamos profesionalizando, no nada más incluso a las personas, e incluso los directores ya son psicólogos, ya son terapeutas, y eso está muy válido. A eso sí le aplaudo dentro de lo de las normas y la ley que se está generando el día de hoy. A veces es muy complicado, ¿no? O sea, tener esta parte profesional, pero también tener esta parte de lo que he venido trabajando y en lo que he vivido todo el tiempo, toda la vida, en AA, en las clínicas, y no encuentro otra alternativa, y me he puesto a investigar qué existe, qué tratamientos, qué método, ¿no? Más que el método de sacar a la persona del contexto donde lo está enfermando. O sea, la única manera que una persona no pueda consumir es quitándolo de todo lo fácil. ¿Cómo es esto? Donde no esté en las calles, donde está el punto, donde no tenga como esta facilidad de tener dinero, donde no tenga para poder ir a la tienda, donde no tenga... ¿Y cómo vas a hacer eso? Pues encerrándolo. No existe otra más. Un paciente que es adicto o adicta no puede dejarse de drogar por sí solo. Hace un tiempo me llegó un paciente y me dijo que solo dejó de consumir metanfetamina por tener huevos y decisión. Lo clásico que dicen, y a lo mejor va a haber comentarios ahorita en la pantalla de gente que va a decir, yo tuve huevos, yo tuve eso, y la verdad yo viví durante años desde que mi hermano empezó el consumo y tenía el amor de familia, pero a lo mejor no sabíamos guiarlo de alguna manera. Era un amor en el de mi papá, le daba todo. Si delinquía y robaba, mi papá le pagaba lo que hubiera hecho, ¿sí? Porque cometió muchos errores, incluso llegó a estar en una sobriedad de años, hizo su grupo, pero ¿sabes qué? No hizo en su grupo más que lo que vivió dentro de ese anexo, el de los Pirineos. ¿Qué era lo que vivía? Era maltratos, era abusos, y lo digo así abiertamente. Él no sabía ni siquiera lo que era el amor propio, entonces... ¿Cómo iba a poder él enseñar un amor y el enseñar la fe? Porque la fe estaba muerta. Y no es de huevos. Y no es de huevos. O sea, yo fui, Fuera mis hermanas, fácil. exacto, mis hermanas y yo, incluso mi hijo, fuimos a reconocer el cuerpo de mi hermano. Huyó porque tenía miedo que lo volviéramos a internar. No sabíamos lo que hoy sabemos, no habíamos estudiado lo que hoy estudiamos, que es una enfermedad progresiva y mortal. Tú como profesional, como psicóloga, tú a tu paciente, a la familia, ¿tú les darías esa opción? A veces sí tienes que olvidarte del código ético. Es importante porque no existe otra alternativa más que decirle de que esta es la opción. Obviamente ellos van a decidir, pero tú le dices, esta es la opción que para mí funcionaría en este proceso. Y yo les digo, ¿sabes qué? No puedo trabajar con él porque necesito todo un equipo atrás de mí, psiquiatras, consejeros, psicólogos, terapias para ustedes, que pueda hacer como esto posible, porque si nada más llegan y me lo avientan, no va a ser de huevos querérselo quitar. Hay mucha gente que ha podido, pero ha sido muy difícil. O sea, no creo que puedan hablar del proceso que es fácil, porque no tuviste un tratamiento psiquiátrico, porque no tuviste una terapia y luchaste con eso. O sea, de verdad es de reconocerte
Pero, ¿qué son? ¿1 de cada 10 lo puede lograr? ¿Y los demás? A lo mejor no tenía esa, ahora sí que esa patología, o no tenía a lo mejor esa enfermedad. A lo mejor nada más lo hizo para que me pusieran atención. Sí. Porque suele suceder. Porque incluso hoy sabemos que esto es hereditario. Así es. Esto es hereditario, esto viene en el ADN de todos. Entonces, aunque digan que no, pero es que mi familia no se drogó, papá y mamá. No, pero no sabes los antecedentes que había atrás, a lo mejor el abuelo, el abuelo paterno, o sea, etcétera. Y la verdad, ¿qué es lo más difícil? Yo pienso, no es tanto, ya estando aquí, incluso el interno, lo más difícil es la familia, porque la familia viene y te lo trae. Y te dice, incluso a ti como psicóloga, yo estoy segura que te dicen, a ver, trabaje con él porque yo ya no puedo. Por eso, pero lo más importante también es la familia. Sí, y es la base para que esto funcione. La familia siempre va a ser la base para el enfermo. Tengo que fortalecer eso para que el enfermo pueda sostenerse en la familia. Entonces, ¿va a ser un proceso difícil? Sí. Yo sé que tú dices, es que va en contra de sus derechos. Sí, pero ¿cómo él va a decidir cuando ya está en un quiebre psicótico? Entonces, ¿por qué si internan a la gente esquizofrénica y a un adicto que tiene la misma patología, con más, porque son más, no nada más es la esquizofrenia, es la adicción, es la depresión, es la ansiedad, y ahí sí no puedes decidir por esa persona, porque se está drogando por gusto? ¿Tú crees que es por gusto? Claro que no, incluso nos llegó un paciente con esquizofrenia uniforme, que no bajaba en 6 meses. El psiquiatra, o sea, era de ponerle inyección, o sea, y él decía, el psiquiatra dice, él está así por el consumo de la sustancia, él no puede incluso decidir. Pero más sin embargo, ellos estando todavía enfrente del psiquiatra y del profesional, ellos siguen diciendo, no, estás en contra de mis derechos. Oye, pero ya armaste un desorden en tu casa, ya golpeaste a tu mamá. O sea, queremos ahora sí que resguardar los derechos humanos para el adicto y para la familia. ¿Cuántos casos no ha habido en el cual, porque somos muy amarillistas y a nosotros nos gusta leer todo? El decir, sale del anexo y va y mata a mamá y a papá. Sí, porque lo sacaron, porque no tuvo ese tratamiento que debió haber tenido. Y eso es lo malo. Ya nada más llegas la primera visita y dices, yo ya veo bien a mi hija, madrina, licenciada, psicóloga. Ya terapias individuales ya no. Ya, o sea, ya no, terapias ya no lo necesitas. Y vas y a la semana se te sale, oiga madrina, oiga padrino. O sea, ya ni decirles se los dije, ¿verdad? Pero es porque no vienes a tus juntas de terapia, no vienes a tu red de apoyo, no vas con tu psicólogo, ¿verdad? O sea, esto en los últimos meses las autoridades han puesto una lupa, incluso mucho en los centros de rehabilitación, se los decía, conocidos como anexos, ¿verdad? La razón, y lo sabemos, ha pasado aquí incluso, hay muchísimos pseudos, incluso personas que se dicen llamar coaches, que se dicen llamar terapeutas, y no hay ningún papel. Yo esto va para eso, porque viene la razón de los abusos, las malas condiciones, la falta de regulación. No tiene ni siquiera un papel. Tienen muchos reconocimientos que te da el mismo coach que te hizo un curso. Tienen y desgraciadamente nosotros los seres humanos, me pasó. Yo era de las que seguía a cierta persona o a cierta gente que les llamaban las seguidoras, ¿verdad? Porque no sabía en realidad lo que pasaba conmigo, ¿sí? Hoy creo que profesionalmente, la psicología, profesionalmente dentro de nosotros que nos estamos profesionalizando, tiene que existir eso, tiene que checar a donde vayas, tienes que checar incluso que tenga un permiso, hay un QR y puedes checar aquí en el Instituto Ser Libre, incluso en Luz de Vida también, tienen todo a la mano donde puedas checar, donde puedas incluso meterte a la página y decir, hay otros lugares también, Dejando el Pasado, 871, que en verdad están regulados y nos están incluso, el gobierno nos está exigiendo mucho. Nos piden psiquiatra, nos piden terapeuta, nos piden incluso unas comidas, a tener también nuestro nutriólogo, que lo tenemos, y dicen, pero es que son ricos, te cobran tanto y ahí son millonarios. En verdad me gustaría pasarles la cuenta, ahorita tengo 0 pesos, incluso le debo al banco. A mí.
¿verdad? Sí, a mí. Le debo A mí también. a todos ahorita. Más le debo a Gerson ahorita que me está grabando. Va a salir a la mitad. Y el Gerson creo. así, güey, vámonos a la verga. Entonces, hay muchas violaciones y derechos, que violan los derechos humanos dentro de, te digo, yo cuando supe cómo vivían allí en Pirineos, la verdad dije, ¿esto es un anexo? Pero luego yo como familia yo decía, qué bueno, porque se lo merece. Porque Pero estaba normalizado antes que así fuera el anexo. sí, antes así, o sea, nada más el permiso y ya. O sea, había, eran más de 120 y todavía sigue habiendo más de ciertas personas. Nosotros aquí no tenemos más que 24, 25 personas y en los otros te aseguro que también, porque es lo que nos pide la norma. No puedes tener saturado un lugar porque no les vas a dar la ayuda que se merecen, ¿sí? No todos los centros son malos, pero sí ha habido muchos casos donde las personas eran internadas sin consentimientos y en condiciones indignas. Y es la verdad que sí, y por eso la llevamos muchos, en verdad. Por eso vienen los cierres y las nuevas reglas. Pero aquí viene un tema delicado y eso se los voy a preguntar. Muchas familias dicen, es que él no puede decidir, está perdido en la adicción. ¿Sí? Y si hay algo en verdad en eso, las adicciones afectan la mente, la toma de decisiones y el control de impulsos. Pero cuidado con esto, que una persona afectada dentro de esa adicción, ¿tú crees, Gil, que va a decidir, que va a ir incluso hasta la autoridad y decir, oye, Gilberto, te quieres internar, o sea, yo te veo ya mal, o sea, tienes un peso de 40 kilos, te la pasas en el baño, ya tu mamá ya no puede ni siquiera ir al baño porque hay un único baño para la familia, pero aún así no necesita, dejémoslos que ahora dicen los padrinos, déjalo que pique fondo, pero en esta nueva droga, en esta sustancia que es la del fentanilo y la de las sustancias, ahorita que está mucho el cristal porque es súper barato, creo que decían que en 40, 50 pesos, ¿sí? Entonces, incluso ya hasta la mujer la está usando para bajar de peso y se está enganchando, pero empiezan después los trastornos, el de que me vienen siguiendo, el de que muchísimas cosas. Entonces yo te pregunto, Gil, ¿qué tú como persona, el día de hoy, qué le sugerirías incluso a las autoridades, incluso a las familias, incluso a alguien como tú en esa situación? Yo pienso que ahorita, fíjese, a veces que hemos ido hacia nuevos centros de integración que han estado abriendo últimamente por parte del DIF y en apoyo de todo esto del gobierno. O sea, son soluciones eficientes que pues al final del día sí sacan a muchas personas. O sea, como prevención está bien, pero al final del día ya cuando se trata de una persona que ya está en ese estado de adicción, o sea, yo siento que uno solo mediante su entorno siempre se va a ir contaminando más, o sea, y no puedes en muchos de esos casos como que por tu propia voluntad salir, así como pues la familia a veces también se les dificulta todo ese rollo, pero siento la parte en que mientras sigamos juzgando al adicto en ese estado, o sea, mientras no sigamos como que profundizando en su psicología, en por qué actúa de la manera en la que actúa, siempre, inclusive las autoridades, o sea, lo van a seguir viendo como pues un bicho raro, que la verdad a mí sí es algo personalmente que me molesta, porque tampoco nos vamos a hacer fuera de la razón en la que piensan que simplemente con ese tipo de cosas van a solucionar el problema, cuando pues realmente no es así. O sea, mientras sigan, en vez de apoyando a estos lugares, los sigan perjudicando, cerrando, etcétera, o los sigan juzgando, que pues chingados, o sea, lamentablemente hay un estigma ya bien cabrón de centros pasados o de resultados muy negativos en los que matan o cosas de ese tipo, pues dices, el problema es que el pánico crece en la sociedad y agarras a todos los centros por igual a pensar de que en todos van a actuar de esa manera. Entonces, mientras no se echen un clavado y realmente vivan como se vive aquí adentro, o que investiguen cómo es realmente aquí adentro, pues no van a saber cómo atacar el problema realmente de raíz, ¿sí me explico? Es como lo mismo de la psicología
como Judith o como la licenciada Libertad también tienen esa experiencia. O sea, si no tienen esa experiencia de primera mano, o sea, ¿qué te hace pensar que vas a conocer realmente la enfermedad? O sea, la vas a seguir viendo como un problema, ¿me explico? La vas a seguir viendo como, ¿cómo radicamos a estos güeyes? Pues, o sea, no sé, agárralos en la calle, golpéalos, persíguelos siempre. Por lo mismo el adicto siempre se siente atacado o perseguido, o sea, pero pues realmente no hay una solución en la que digas, vamos a abrir un centro de verdad, o apoyar a los centros que lo están haciendo bien, que están regularizados, y aportarles, me explico, espacio, alimentos, no sé, dormitorios, camas, áreas de deporte, me explico. O sea, esos pedos la verdad es que los toman mucho a la ligera cuando deberían de enfocarse más en hacerlos crecer dentro de las instituciones, aportarles. Y a mí sí es algo que dices, chingado, o sea, si supieran de esta parte, o sea, que el mantenernos ocupados a una mente adicta es un pinche mecanismo de prevención para una recaída o para elevar el consumo, o sea, harían las cosas diferentes, ¿sí me explico? O sea, en vez de nada más estar apuntando con el dedo y diciendo, no, pues este güey se droga porque X o Y. Entonces, yo siento que sí nos falta mucha educación en México por ese lado, en cuestión de soluciones, y siento que a veces no escuchan a las personas que saben de estos temas, ¿me explico? O sea, van y le preguntan a un pinche psicólogo que ni en su vida ha estado en estas situaciones, General. a personas que ni en su fucking vida ha estado en estas situaciones y dicen, güey, tú dame la situación. Y están tan ciegos a veces que tienen al psicólogo que ha vivido esta situación, o tienen al adicto que fue adicto, pero que se profesionalizó en algo, en derecho, en medicina, porque, o sea, también hay muchas personas que pasaron por eso, pero que se han profesionalizado y que les pueden brindar, pero esas personas las ignoran. A los directores de los centros de... Las estigmatizas todavía. Ajá, sí, sigues diciendo, no, este güey quedó tontito. Y todo eso, lo que quieras, sí, o sea, tú no ya estaba bien pinche loco antes de consumir, ¿me explico? O sea, pues eso no se me va a quitar, por decir. Pero... No, yo siempre he dicho que estoy más loca que una. Exactamente, o sea, usted que no ha consumido así realmente o que no ha estado en este problema, más que con las píldoras que le da su papá. Entonces, o sea, dices, o sea, pinche madre, ¿por qué no le ponen atención a esa gente? Esa gente es la que les va... No les estamos diciendo que les dejen todo el proyecto en sus manos. Ay, güey, sí, entrégame, Div, todo el proyecto, yo lo manejo. No estoy diciendo eso, ¿verdad? Pero, o sea, escuchen a los que saben para que puedan, basándose en los que saben, hacer las demás cosas. Pero todo lo quieren hacer bien técnico. ¿Cuánta gente no conoces del área de salud que trabaja en lo mismo que nosotros trabajamos y que vienen y que nos dicen, es verdad, esto yo no lo sé, y o sea, soy doctora, soy psicóloga, terapeuta de familia, Real. y, o sea, dime tú a mí, enséñame, porque esta área yo no me la sé, ¿no? Y entonces es que sí tenemos este plus. A lo mejor a mí hoy me falta la maestría en adicciones, que nada más hay creo que en la Ciudad de México y en España, que tengo la de terapia de pareja y familia nada más, pero ese es como mi punto, hacerla ahora sí, tal vez tú en la parte médica, bueno, en el área de salud también hacerlo como más profundo, pero aún así llevamos un plus. Exacto, ¿no? Y es que es obvio, o sea, solamente observen, por decir, cuando vas a un hospital, no llegas y le preguntas al de, sin menospreciar ningún oficio, pero no llegas y le preguntas al de intendencia, ¿me explico? O no llegas apresuradamente con tu familiar en la camilla a buscar al de intendencia, ¿sí me explico? O sea, vas con el profesional que se preparó, con la persona que estudió, que sabes de antemano que te va a sacar de esa situación a tu persona enferma que llevas, ¿me explico? Es como, o vas por decir a un juzgado, es lo mismo, o sea, no llegas con el cabrón que afuera está vendiendo pinches cacahuates, me explico, o sea, vas directamente y pides la ayuda profesional de la persona que se preparó. Pero aquí a veces caen e incurren en esa ignorancia, que dicen, güey, ¿por qué no van y preguntan a los centros, güey? Donde hay profesionales, donde hay consejeros certificados, güey, que se siguen preparando, donde hay terapeutas, güey, donde hay psicólogos, güey, en adicciones, güey. ¿Por qué van y le preguntan a un cabrón, güey, quien en su puta vida, güey, y deje usted, o sea, van y le preguntan a un cabrón que
los ves de rato en un video echándose sus pinches cheves, ¿me explico? Exacto. O consumiendo y dicen, no mames, güey. O sea, yo eso es lo que digo, o sea, tiene que haber congruencia con lo que dices y con lo que haces, ¿ok? Para empezar, los de cuarto y quinto, yo apenas, perdón, no todos, pero cuando apenas empezaron a fungir todo eso los de cuarto y quinto, yo recuerdo que nos invitaron te estoy hablando hace 10 años, y se llevaban a unos a una experiencia. Hoy sé que no es así porque mi psicólogo maneja lo del cuarto y quinto, pero los mismos padrinos tomaban. Entonces dije, a ver, ¿cómo está esto? O sea, porque dentro de los pasos, pues sí, te podré decir, ojo, nosotros no somos AA, o sea, porque a veces dicen, es que AA no cobra, es que AA esto, no, a veces estamos equivocados en decir que los centros estamos ricos o que los centros estamos, porque estamos abusando o llevando a cabo lo de AA, no. Es algo dentro de nuestra terapia que se lleva a cabo, pero no es todo AA. Nosotros no manejamos ni siquiera en esta bendita tribuna una marca que diga AA, no, para nada. Nosotros incluso lo tomamos como cierta guía en algunas cosas, pero de ahí en más hay muchísimas cosas que trabaja el Instituto Ser Libre y a lo mejor muchos más lugares como esto. Y la verdad de las cosas, es muy cierto lo que dices, Gil, o sea, pero a lo mejor, fíjate, van a abrir juzgados, ¿sí? Contra las adicciones, porque ahora un juez va a decidir quién va a estar interno y quién no. ¿Tú crees que un juez va a tener la capacidad? ¿Un juez va a estar preparado para eso? ¿Un juez va a o sea, no entiendo. La verdad, las autoridades deberían de poner mucho foco en eso. Hemos tenido gente de Secosama, hemos tenido gente, incluso a lo mejor me voy a escuchar mal, muchachitas que han venido, que tuvimos una que los mismos enfermeros las dopaban para abusar de ellas. Y todavía creo que existe esa persona trabajando ahí, no voy a decir nombres, pero la verdad, yo pienso que cuando abras algo, acaban de abrir uno hace poco, fueron a la inauguración, ¿cómo se llama? Así creo que se llamaba Centro de Integración del DIF. Del DIF, y le aplaudo eso a la señora Liliana, pero tienes que ver a quién vas a contratar. Para empezar, hacerle un examen como el que les hacemos aquí a todos. Como el que hace la psicóloga Judith siempre cada vez que recibe un interno, o un usuario, perdón. Entonces tienes que saber, porque no vas a meter a un enfermero, cabrón, a una enfermera, a un doctor que patológicamente está más enfermo que yo. ¿Sí? Y que abusa incluso de la del paciente. ¿Qué? Perdón. Entonces, a eso voy, ¿sí? Qué mejor, Judith fue una persona, no porque la vaya a balconear, pero también fue consumidora, también estuvo anexada. ¡Ey! Y mi otra psicóloga también. Entonces, son personas que han trabajado profesionalmente y aparte lo vivieron. ¡Qué chingón! La conocen. La conocen, o sea, no cualquiera te va a venir a decir, no, yo sí puedo. Es más, ya no estoy consumiendo y con la pupila abierta. No, yo creo que hoy lo hago como por estar con mis valores como terapeuta. O sea, de no tomar, de no drogarme de esto, por decisión propia, para poder seguir como atendiendo a este tipo de pacientes, porque sé que eres una parte importante en su proceso y que en algún momento es como, psicóloga, pero es que usted atiende las adicciones, o sea, ¿por qué está de esta manera? ¿No? O sea, siento que no la idealización, pero la idea de que yo voy a acompañarlos en el proceso es yo también ponerme en su proceso como terapeuta y que ellos se sientan en paz, que lo que yo hago en consulta también es parte de mis valores principales. Fíjate, ayer fuimos a una cena y vi a un muchachito que acaba de salir de un anexo y a otro. Al más grande no lo vi consumiendo, pero estaba en una mesa donde había un tequila y cerveza. Cuando ya fue la hora de despedirme, el otro muchachito tomando, o sea, porque nos vio, haz de cuenta que tomando cerveza y así vaciándola en un vaso que no se viera, y decía sin alcohol, ¿verdad?
Total, cuando me acerco a la persona que tenía confianza, les dije, ¿cómo son criminales en verdad? Acaba de salir el señor de un centro y tienen una botella de tequila, o sea, familia. Y luego me dice una de ellas, pero es que él era drogadicto, él no era alcohólico. Error. Vas a otros lugares que ni siquiera, o sea, te dicen incluso, me tocó. No, es que tú si quieres puedes tomar, porque tú eras adicto, tú no eras consumidor alcohólico. O sea, señor director de anexo o no sé cómo le podemos llamar, ¿cómo le puedes decir eso a tu usuario? O sea, no, es una adicción. Desgraciadamente el alcohol es algo que está permitido en todos lugares, la puedes consumir y es una de las sustancias más peligrosas. Sí, ¿en verdad? Y así me contestó. O sea, es que él es adicto a una sustancia, no al alcohol. ¿Cómo no eres adicto a chambear, hijo de tu puta? O sea, en verdad, o sea, yo pienso que aquí no hablamos desde el juicio, sino hablamos desde la experiencia, ¿no? Entonces, porque quienes trabajamos en esto sabemos algo muy claro. Obligar puede obtener, pero no siempre se transforma. Y también sabemos esto. Entonces, ¿qué es más humano? ¿Respetar la decisión? Esa es pregunta para los dos. ¿Respetar la decisión aunque esta duela? ¿O intervenir aunque incomode? Intervenir aunque incomode. Es que en ese momento también es de que no se te duerma, o sea, es algo que tienes de vida o muerte en caliente tomarla. O sea, obviamente, hace poco que recibimos al usuario más nuevo que tenemos, nos dice su padre. Visité otros centros en mi ciudad natal y pues no me parecieron, ¿verdad? O sea, obviamente te tienes que informar para saber en dónde lo vas a meter, obviamente. Pero es actuar en caliente, ¿me explico? O sea, no te vas a esperar un mes a ver si cambia, 2 meses. No va a cambiar. No va a cambiar, o sea, y tienes que salirte de esa idea. O sea, al contrario, solamente vas a posponer lo inevitable. Entonces, yo pienso que sí es actuar claramente. Es que chingado, o sea, todo eso es hacerlo rápido, calculado, o sea, para hacerlo bien. Pero pues sí tienes que actuar. Si es una conducta que se ha replicado todo el tiempo y que el resultado es lo mismo, yo creo que tienes que evaluar, o sea, nada está bien y nada está mal, simplemente que evalúes si quieres esta vida como familiar con el adicto siempre. O sea, si lo que tú quieres vivir es en esta situación siempre, pues evalúa qué es mejor, ¿no? O sea, tenerlo en una clínica de rehabilitación, a lo mejor 1 año donde ya no va a consumir y que pueda a lo mejor tener como esta probabilidad de que funcione en él, pues hacerlo, ¿no? Ya probaste todo. Acabas de decir algo muy, muy, muy cierto, 1 año. Hoy en las nuevas reglas, o sea, quieren que se tengan de 3 a 6 meses. No puedes. Que realmente es 1 año, 8 meses, pero si lo hacemos, la gente dice que cobramos de más. Sí, que porque queremos hacerlo. Y la verdad es que no es... Apenas a los 3 meses estás llegando, estás bajando. A los 9, cuando ya se van. Unos, en verdad, o sea, a mí esto, la verdad es algo que debe de regularizar. Incluso eso se lo voy a dejar de tarea a nuestro diputado, el licenciado, el del Partido Verde, se me olvidó su nombre ahorita, Jorge Valdés, que la verdad le aplaudo esa ley que él hizo, y lo sé por qué lo hizo, por tantas irregularidades, por tanto maltrato dentro de los anexos, porque se supone que aquí tienen registrados, si no me equivoco, creo que 60 o 50 en el sector salud. En las otras áreas nada más hay 5, ¿sí? Pero hay más de 180 anexos dentro y nosotros sabemos, porque tenemos listas, sabemos todo. Entonces, no sé el por qué la autoridad se enfoca incluso a lo mejor a nosotros porque estamos haciendo este tipo de cosas. Y este espacio a mí me gusta mucho, teníamos muchísimo que no lo hacíamos, pero quería que se hablara de esto y la verdad sí me gustaría que las leyes, ahora sí que los diputados que tenemos dentro de nuestro país, sí checaran. Es más, los invito incluso al licenciado Jorge Valdés, que de alguna manera me gustaría que viniera, incluso hasta me gustaría que ustedes vinieran a quedarse 1 semana dentro de un lugar
para que vean cuáles son las funciones, igual incluso cuando llegara a llegar un nuevo, para que supieran en realidad cómo se trabaja el uno a uno, ¿verdad? Creo que ya nos vamos. La verdad, no terminamos, pero sí quiero agradecerles a Gilberto y a la licenciada Judith. Gracias. El que me hayan respondido, a lo mejor vamos a tener otro, porque no terminamos. Esto es algo muy intenso y que es de mucha... Otro. De mucha... Bueno. De mucha... Incluso es de mucha... ¿Cómo? Ya hasta se me fue la palabra. De mucha enseñanza, incluso hasta para nosotros. Sí, muchas gracias. Ya despídete, pues ya se acabó. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Bueno, no, pues gracias, se los agradecemos y pues nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima, cuando haya dinero, porque acuérdense que no completamos. Completamos. ¿De cuál le pagamos a Cristo? Donen. Y todavía faltaba, ¿eh? No.